Hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, que hoy les haya ido muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que en el material de estudio que yo les voy a mostrar, eh, para que puedan entonces leer y que puedan complementar todo lo que nosotros vemos en la clase. Yo el primer día les había mostrado lo que era el material. En el material está todo lo relacionado con lo que son complementos. Entonces acá tenemos casos clínicos de autismo y el que les quiero mostrar, el que les quiero enseñar es esta parte que es historia clínica neuropsicológica de un paciente con X frágil. Que ayer de hecho pues estábamos viendo los pacientes con X frágil y los pacientes con autismo, cómo lo descargan. Entonces, cuando ustedes ya accedan, cuando tengan esa parte del material de estudio, recuerden que el material de estudio nuestros coordinadores les explican cómo lo pueden adquirir, cómo lo pueden conocer. Lo que ustedes van a hacer es que le van a dar clic acá, donde hay esta carpeta, le dan en descargar, inmediatamente se les abre, pues ya se les descarga y lo van a abrir. Ese lo vamos a revisar hoy. Yo voy a ir pasando página por página explicándoles el caso. Vamos a esperar unos minutos a que, un minutico, para que las personas lo puedan descargar. Recuerden que esto lo pueden solicitar con nuestros coordinadores. Lo primero que nosotros tenemos acá es la parte de los datos. No siempre van a ver que en los informes neuropsicológicos que van a tener allí en el material de estudio, siempre cambio los datos, pues principalmente para eh, esa parte de la confidencialidad. En este caso tenemos a Santiago. Santiago es un niño, un paciente de 7 años, un hombre. La evaluación se hizo el año pasado. Él, cuando consulta la primera vez, estaba en segundo grado de primaria, de básica primaria, fue remitido por psicología escolar del colegio porque empezaron a haber dificultades que ya empezaron a llamar la atención, no solamente a sus padres, sino también a sus docentes. Tenía dificultades a nivel de la socialización, tenía también muchas dificultades a la hora de lograr socializar, cuando, por ejemplo, lo integraban en un grupo social, no se integraba de la misma manera que se integraban sus compañeros de clase. Y también, adicionalmente a esto, tenía dificultades en el proceso. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Les voy a leer el motivo de consulta puntual, ya voy a ir explicándolo entonces conforme vamos avanzando en las páginas de el informe. La madre refiere que Santiago presenta dificultades para comunicarse, evita el contacto visual, no muestra interés en jugar con otros niños, repite palabras y movimientos con frecuencia y manifiesta crisis de irritabilidad ante cambios de la rutina. En el entorno escolar, los docentes reportan escasa participación, lenguaje limitado, comportamientos repetitivos como aletear las manos y balancearse, y dificultades para seguir instrucciones grupales.
Hasta ahí, hasta el motivo de consulta, nosotros no tenemos mayor información. Si leemos el motivo de consulta, inmediatamente, pues, ¿qué se nos llega a la cabeza? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Un autismo. ¿Por qué? Porque cumple características como, por ejemplo, esa parte de las estereotipias, la repetición de palabras que sería la ecolalia, las dificultades a nivel de la socialización, la integración, por ejemplo, y que también nos menciona que el lenguaje tiene un lenguaje limitado. Entonces, hasta acá, hasta donde vamos, de pronto en la hipótesis del solo motivo de consulta, nos lleva a pensar, es un trastorno del espectro autista. Pero realmente, pues, hasta ahí no podemos diagnosticar. Nosotros debemos avanzar para ver realmente si es un autismo o es otro tipo de diagnóstico. Siempre, igual esto lo vamos a ver también en la intervención, pero siempre nosotros debemos entender que la anamnesis no puede faltar. La anamnesis siempre debe estar antes de una evaluación neuropsicológica. Entonces, acá es un caso donde hasta el primer punto, nosotros pensamos que es un trastorno del espectro, pero recuerden que lo que queremos mirar es si es un autismo, si es X frágil solo o si tuvo o hay alguna otra característica que pueda parecer autismo, pero que realmente no es. Entonces, ¿qué nos dice la historia clínica? Que antes de mirar cualquier resultado neuropsicológico, cualquiera que sea, sea para X frágil, sea para autismo, sea para trastornos, otros trastornos del neurodesarrollo, nosotros lo que debemos hacer es aprender a leer, entre comillas, no solo leer la historia, sino leer más allá la clínica, no la historia clínica, la clínica que nos están mostrando. Entonces, acá en este caso, como antecedente, nosotros tenemos un retraso global del desarrollo. Nos habla entonces que la motricidad, que el lenguaje, que las habilidades sociales estaban alteradas, que, bueno, igual también, como eso fue una tarea pues que les dejé ayer para que lo pudieran leer, yo me imagino que ustedes también han notado, pues como que en los antecedentes personales también habían, por ejemplo, rasgos pues, conductuales compatibles con autismo, porque había una evitación del contacto visual, había baja reciprocidad social, las estereotipias, la parte de la rigidez. También entonces nos muestra una selectividad sensorial, que son los ruidos, que son esa parte de la textura, y que en esa parte de los antecedentes, miren por ejemplo las primeras palabras a los 4 años. Eso nos indica que hay un retraso significativo en esa parte del lenguaje. A los 4 años ya un niño debería estar diciendo palabras complejas, debería estar diciendo palabras completas, frases complejas y completas. Y también hay algo importante y es que hay rasgos físicos característicos que tiene, digámoslo así, una relación con lo que es X frágil. Acá, por ejemplo, le hicieron brevemente y previamente un examen físico, donde entonces, pues realmente habían rasgos característicos como la parte del rasgo dismórfico, la cara alargada, los pabellones auriculares prominentes, la mandíbula inferior grande. Ayer creo que no les mostré cómo era una foto o cómo es un retrato de X frágil para que ustedes más o menos se hagan una idea, sobre todo para las personas que no tienen conocimiento o que pues no han estado como vinculados con una persona con X frágil, más o menos es así. Miren que entonces rasgos prominentes, la nariz es un poco más chata, las orejas son más largas. Obviamente, pues cada persona tiene unos rasgos característicos distintos, ¿cierto? Eso es lo que nos hace seres humanos diferentes, pero que pues tenemos acá unos rasgos que ya previamente en la persona de la evaluación había. Volviendo entonces a al informe neuropsicológico, ya ahora sí tenemos en cuenta que hay rasgos dismórficos que pues hay sospecha o empieza a generarse la sospecha de un trastorno, de pronto no solamente de lo que es autismo, sino que puede ser que esos rasgos también sean compatibles con un X frágil, porque hay rasgos físicos que empiezan a marcar esa parte, incluso también tenía hipotonía. Entonces, es muy importante que cuando un autismo viene acompañado de rasgos dismórficos, cuando un autismo viene acompañado de rasgos cognitivos y antecedentes familiares, debemos sospechar
una etiología de tipo genético, lo que veíamos ayer entonces con el X frágil, porque algo importante y algo muy relevante es que el autismo por sí solo no trae rasgos físicos, no hay una fisiología, no hay un rasgo diferencial de una persona con autismo a una persona de pronto con otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Lo diferente o lo hace diferente cuando se vincula a un eh, autismo sindrómico. El tono muscular disminuido y pues había una hipotonía leve, la marcha no tenía dificultad, la motricidad fina, pues ya para tener 7 años, motricidad, movimientos precisos. Bueno, algo que llamó la atención era esa dificultad al abotonarse, recortar y dibujar, porque de todas maneras, pues ya a esa edad, aunque la motricidad fina no está refinada, no está perfecta 100%, pues ya muestra cierto avance. Ya él tenía 7 años, recuerden, y ya estaba en segundo de básica primaria. También a él se le hizo una evaluación neurológica y ya bajando en esa evaluación neuropsicológica, tenemos lo siguiente. Fueron los instrumentos aplicados. Recuerden que esto es un resumen de la evaluación, ese es un resumen del informe neuropsicológico, porque pues realmente eh, eh, leo aquí un comentario. Bueno, lo que pasa es que eso es exacto, es por el tema de los derechos de autor, pero todos los videos están en el material, incluso pues ya yo les mando algunos videos de los que se pueda enviar, no te preocupes por eso. Entonces miren que por ejemplo acá en la escala de inteligencia Wechsler, que se utilizó principalmente porque pues ya Santiago, como se llama pues acá el menor, obviamente como les digo yo le cambio el nombre para que no se sepa tampoco la identidad. Se utiliza el WISC, que es de la escala neuropsicológica de las Wechsler, del grupo de las Wechsler, para medir esa parte de la inteligencia. Se opta por esa decisión porque ya estaba escolarizado en un colegio típico, con una educación prototípica. Se hizo también una escala de observación diagnóstica del autismo. ¿Por qué? Porque de primera mano, esa fue la sospecha diagnóstica, la hipótesis diagnóstica, incluso desde neurología, porque él estuvo en neuropsicología, psicología y neurología. También teníamos pues las tres especialidades, una sospecha de autismo. Se hizo este cuestionario de comunicación social, un test de vocabulario de imágenes de Peabody y una observación clínica que es muy importante y las entrevistas familiares. Miren acá algo muy importante. Acá tenemos que el coeficiente intelectual está en 65, es decir, la normalidad va de 90 a 110. Y luego, pues obviamente hay otros perfiles, pero después tenemos, si es más bajo que 70, y en este caso tenemos 65, tenemos un funcionamiento intelectual bajo, un funcionamiento intelectual que pues no solamente es bajo, sino que ya puede estar relacionado con una discapacidad intelectual. Si nosotros lo pensamos en el X frágil, sumándole entonces los rasgos físicos, sumándole también entonces que ya tenía un coeficiente intelectual bajo, más las características que yo les mencioné, que en el X frágil también había rasgos muy similares a lo que podemos encontrar en el autismo y que pues comentan bastante, ya nos daba a nosotros una luz verde para X frágil, pero todavía no podemos diagnosticar X frágil porque recuerden, la única forma de confirmar un X frágil es a través de pruebas genéticas. El lenguaje, entonces estaba alterado, había un retraso significativo en el lenguaje, sumado a eso también había ecolalia, no entendía y no comprendía mucho las instrucciones a nivel complejo, la atención también tenía un déficit marcado, bastante marcado. Entonces, en general, las pruebas neuropsicológicas, pues salieron con bastantes alteraciones, porque en este caso todavía no podemos decir que es un autismo idiopático y que de hecho pues en este caso no es un tema idiopático, sino más bien un autismo de corte sindrómico, que lo veíamos ayer, porque ya realmente después se derivó a
a una evaluación genética, donde entonces ya se hizo, pues ya se confirma esa expansión compleja del gen FMR1 que ayer hablábamos, pues que ya sí de entrada ya nos dice síndrome X frágil, diagnóstico de X frágil. Lo que debíamos confirmar era si también, además del X frágil, había autismo, porque recuerden, no toda persona con autismo tiene X frágil, ni toda persona con síndrome X frágil tiene autismo. Entonces, acá el X frágil es una causa genética que ya sabemos que es hereditaria, como había discapacidad intelectual, ya confirmaba así que más del X frágil. Y miren que, por ejemplo, en la evaluación neuropsicológica, pues había un funcionamiento intelectual que ya daba para una discapacidad intelectual, los déficits en el lenguaje, tanto expresivo, comprensivo, pues esa parte más receptiva, pues las funciones ejecutivas estaban alteradas, la flexibilidad, la planificación, la parte de la regulación emocional. Había una alta presencia de conductas que eran repetitivas y la rigidez, y que cuando ya pues nosotros hacemos el análisis del perfil neuropsicológico, nos da una congruencia de la literatura que nos da para el síndrome X frágil. ¿Por qué? Primero tenemos un síndrome disejecutivo, tenemos bajo coeficiente intelectual, que ya nos da una discapacidad intelectual, 65 ya nos da discapacidad intelectual. En este caso era leve, no todos los X frágil tienen discapacidad intelectual leve, hay diferentes rangos. También teníamos una dificultad en atención y regulación, y el lenguaje que era ecolálico, pues era un lenguaje, como les dije, que estaba bastante afectado. Bueno, lo que les dije, electroencefalograma, no habían descargas epileptiformes, entonces pues no había un síndrome epiléptico, resonancia magnética, no había malformaciones evidentes, las pruebas genéticas, entonces pues ya nos empieza a dar que si había un gen para el FMR1, ya la expansión completa, y por eso se le dio un diagnóstico de diagnóstico principal de trastorno del espectro autista, y el síndrome asociado o el diagnóstico asociado, que fue el X frágil. Ya cuando se hizo un diagnóstico integrador, nos dio trastorno del espectro autista de tipo sindrómico, eso se debe esclarecer, es muy importante, secundario a un síndrome X frágil, con retraso global del desarrollo de discapacidad intelectual leve moderada. La formulación clínica, eso es más como para un resumen clínico para las personas que pueden leer entonces el informe. Entonces miren que, por ejemplo, recuerden que diagnosticar no es solo sumar síntomas, no es sí, 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 no, 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 sino sumar esos síntomas, entre comillas, e integrarlos en un marco más coherente. Entonces acá, por ejemplo, en este caso tenemos tres pilares importantes. Primero, que hay un desarrollo atípico que es muy temprano, que acá entonces me voy a devolver para que lo puedan ver. Creo que está en el resumen, sí, acá está en el resumen, entonces miren que había una triada muy importante. Dificultades en la comunicación social, comportamientos y un retraso que era a nivel eh, generalizado. Entonces, en general el retraso fue muy atípico, sobre todo esa parte adaptativa. Miren que, por ejemplo, el tema de los botones, ya a los 7 años los niños ya, si se han estimulado claramente, pues ya los niños deberían, pues ya, saberse abotonar. Y que había un fenotipo conductual que era muy compatible con autismo por las estereotipias, por la habitación social, por el interés restringido. mm, y ya, pues obviamente la parte número uno era la confirmación del gen FMR1, que ya nos daba sí o sí, pues un diagnóstico de X frágil. Entonces, recuerden, esto nos llevó a formular que ya era un autismo sindrómico, igual también se confirmó que era autismo. Y pues el pronóstico realmente de los TEA por X frágil tienden a tener mayor afectación intelectual y mayor afectación sensorial, porque de por sí el X frágil ya consigo, pues ya trae consigo una otra alteración sensorial, ¿cierto? Entonces igual hay que seguir en seguimiento médico, porque igual así la parte del electroencefalograma no le haya salido con cambios epileptiformes, pues no está exento de pronto también de convulsiones, igual también hay que estar en seguimiento porque puede estar con un trastorno ansioso, dificultades adaptativas, problemas atencionales, y que la idea es que puedan entonces los padres de familia
tener acceso a este plan de intervención. Intervención temprana importante, multidisciplinario, psicología, neuropediatría, fonoaudiología, terapia ocupacional, la terapia del lenguaje. Bueno, y acá ya se desglosa qué debe hacer en cada terapia. Eso ya es como más opcional del clínico colocarlo. El apoyo familiar, sumamente importante porque a veces pues los padres de familia no entienden de primera mano qué es, qué pasa, por qué, de qué se da. Entonces el apoyo familiar es pues más que indispensable y el pronóstico. Entonces acá tienen ese informe para que lo conozcan, lo lean, igual pues ya lo pueden profundizar mucho más con la clasificación que nosotros vimos ayer. Entonces ese es un ejemplo clave de lo que es un autismo de tipo sindrómico. Recuerden, hay autismo idiopático. Idiopático viene de la palabra en que no conocemos una causa única o no conocemos pues una causa puntual, mientras que con el autismo sindrómico, el autismo es secundario a una, a un síndrome en este caso. Ahora vamos a continuar donde nos dejamos, donde nos quedamos ayer. Ayer estábamos viendo esa clasificación diagnóstica, vimos entonces esa parte del autismo sindrómico e idiopático. También veíamos ayer lo que era pues lo de las vacunas. Recuerden, las vacunas no generan autismo. Ayer me preguntaban qué artículos o cómo le podían hacer caer en cuenta a los padres de familia que pues las vacunas no generaban autismo. Esos dos artículos de revista me han gustado bastante, pero aunque hay muchísimos, incluso también en el material opcional, en las carpetas pueden ver algunos libros y algunos materiales que les pueden servir, sobre todo para que los padres de familia comprendan de dónde viene el tema. Pero pues en resumen, estas dos eh, le van a servir. Igual es sí Iván Lisi, perdón, Rodríguez nos dice, ¿cuál es la edad tope para tratar el autismo? No hay una edad límite, ni para diagnosticarlo tampoco. Claro, es mucho más em, factible que el pronóstico sea mucho mejor si el diagnóstico y la intervención es a edades tempranas. Pero lo que yo les mencionaba ayer, no importa si una persona tiene 80 años, 70 años, 60 años, puede ser diagnosticada y puede estar en intervenciones clínicas porque igual pues va a trabajar esas herramientas que de pronto durante toda su vida no trabajó. Entonces no hay un límite ni para el diagnóstico ni tampoco para las intervenciones. Lady, está en el material de estudio, en la carpeta donde dice casos clínicos. Igual ese nos dice, es cierto, bueno, yo creo que ya te respondí, pero igual para las personas que nos ven en diferido, es cierto que si un niño pasa a los 7, a los 10 años y no se hace intervención, ya no hay nada que se pueda hacer. No, eso es completamente falso. Hay personas que de hecho han tenido un éxito terapéutico eh, en un diagnóstico incluso tardío. Bueno, esto era lo que vimos ayer y que la conclusión era, ¿qué sabemos del autismo? Y que llegamos a esta conclusión porque en lo que son las redes sociales y en lo que son de pronto muchas páginas de internet, nosotros nos encontramos con una mala información sobre lo que es el autismo. Entonces, esta es la conclusión. ¿Qué sabemos realmente del autismo? ¿Y por qué les El digo tra- esto? Este video que vamos a ver a continuación es de la Asociación Americana de Psiquiatría. El idioma original del video era inglés o es inglés, pero cuando se realizó la traducción de este video al idioma hispanohablante, cometieron un error grandísimo, un error muy grande, que cuando una persona o cuando, por ejemplo,
Un padre de familia desesperado por saber un poco más sobre el diagnóstico se topa por primera vez con este video, va a asustarse. Ya les voy a explicar el por qué, pero yo quiero que ustedes antes de yo explicarles el por qué, identifiquemos cuál o cuáles, si logran identificar cuáles, son los errores de traducción que tiene este video. Vamos a ver si lo logran captar. Recording in progress. Bueno, voy a leer algunos comentarios por acá. eh, Bueno, Estrella nos dice, antes de incluso de responder esto, Estrella, porque de pronto se me pierde la pregunta, Estrella nos dice, Ana María, un niño con espectro puede confundirse con episodios de epilepsia porque mi nieta queda como colgada, es decir, se tilda, queda mirando un punto fijo por fracciones de segundos, no. Eso se llama crisis de ausencia, son crisis epilépticas, ojalá de pronto puedas ir a un neurólogo para que puedan pues confirmar o descartar el diagnóstico. No se confunde, de hecho se confunde más con déficit atencional porque los niños quedan mirando un punto fijo y vuelven. Pero sí me parece importante que puedas llevar a tu nieta a neurología, porque pues por lo que describes o la sintomatología que tú me describes, pues parece una crisis de ausencia. Exacto, Janet, no es una enfermedad, no es una enfermedad. Buenas tardes, no es una... Ajá, muy bien. No, Yurley, la neuropsicóloga, la neuropsicóloga. Bueno, exacto, que no es una enfermedad. Y todo esto, ¿por qué se los menciono? Porque resulta que en el autismo y en general, en la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos muchos mitos. Y el autismo sí que trae consigo mitos. Uno de los mitos, y acá de pronto no pongo todos los que ustedes pueden escuchar porque hay muchos mitos, igual la idea es que entender los mitos o hablar de los mitos nos permite eh, pues entender que frente al diagnóstico muchas veces se generan estigmas, se generan barreras que son completamente innecesarias, incluso, por ejemplo, se generan barreras a nivel clínico y a nivel educativo. Por ejemplo, un mito que es muy común es que las personas con autismo no pueden estudiar. Eso es completamente falso. Las personas con autismo pues pueden estar institucionalizadas en colegios típicos. Entonces, realmente entendemos que aunque el autismo va a afectar esa forma en que se comunica, va a afectar esa forma en cómo se relaciona con los demás y la forma en que percibe el mundo, pues hay muchas ideas equívocas que lo que hacen es generar o perpetuar esas barreras que realmente no deberían estar. Uno de los mitos, uno de los mitos, y no es el primero que les menciono acá, pero que creo que es muy importante y que lo hablábamos también con esa parte de la teoría de la mente, era que un mito que trae consigo el autismo es que las personas con autismo no sienten emociones o no tienen emociones. Pues es de hecho es uno de los mitos más dañinos que hay, porque realmente las personas con autismo sienten con gran intensidad. Lo que a veces sucede es que no expresan sus emociones de manera igual a otra persona neurotípica. Entonces no significa que no tengan emociones, sino que las procesan o las muestran diferente a como la puede demostrar una persona con neurotipicidad. Ya sabemos que uno de los mitos que vimos ayer es que el autismo está causado por las vacunas, eso es completamente falso. Otro mito es que las personas con autismo son iguales todas, no. Hay personas que, por ejemplo, tienen habilidades especiales, aunque no todos los mitos son mitos negativos, pues son mitos que, por ejemplo, pues al fin y al cabo no todas las personas van a tener habilidades especiales, no todas las personas van a ser supremamente hábiles con los números o supremamente hábiles con ciertas cosas, y que a veces el hecho de que un mito sea positivo, no necesariamente ese es un mito negativo, pues de pronto si nos encontramos con una persona que no es buena con los números, pues ponemos falsas expectativas.
Otro mito es que todas las personas con autismo son exactamente iguales. No, recuerden que hay tanta variabilidad en el autismo como cualquier otro grupo humano. Es muy diferente una persona con autismo grado uno a otro con autismo grado uno. Otro mito es que las personas con autismo no quieren relacionarse. De hecho, en consulta eh, me mencionaba un, pues, un paciente que se sentía muy frustrado porque las personas no se relacionaban con él y él no sabía cómo relacionarse y eso era lo que le generaba angustia. Él quería relacionarse con los demás, solo que no sabía cómo relacionarse. Es decir, en realidad, pues muchas personas con autismo quieren tener amigos, quieren tener relaciones sociales, quieren tener vínculos de pareja, pero que les cuesta a veces iniciar o mantener esas relaciones frente a sus dificultades en esa parte de la comunicación. Entonces eso es muy importante entender porque a veces realmente esos mitos lo que hacen es perdurar mucho más esas barreras que tantas personas durante todo el tiempo, incluso pues agremiaciones de personas con autismo han intentado desmitificar, han intentado pues luchar contra ello. Y esta frase es muy importante y es que el autismo no es un mundo aparte, no es un mundo diferente. Recuerden que eso fue algo que empezó en 1911, donde decían que era un ensimismamiento, esto ya se desmintió y que realmente la idea es entender esas neurovariabilidades. Vamos a ver qué es el autismo, las características del autismo. Y para ello, tenemos entonces unas características generales. Primero que es un espectro. La palabra espectro entonces nos da una noción de continuidad, a diferencia de lo que había en el DSM-4. Cuando hablamos de espectro, hablamos que pues no hay un límite, se desdibuja ese límite, entonces muchas más personas que anteriormente no cabían en el autismo, ya ahora sí, que hay mucha variedad de síntomas, también hay niveles de gravedad que son tres, uno, 2 y 3, que hay diferentes grados también de capacidad cognitiva y comunicativa, como tenemos personas verbales en el autismo, también a su vez tenemos personas no verbales, y que esos grados de capacidad cognitiva van desde una persona con bajo coeficiente intelectual, que cursa de pronto con discapacidad intelectual, hasta otras personas que están dentro de la normalidad, hablando estadísticamente, y otras que están superior en esa parte de lo normal. Se presenta con comorbilidades, sí, es muy común que, por ejemplo, y de hecho al principio de la clase lo veíamos, una persona con autismo con un síndrome que puede ser X frágil, puede ser síndrome de Sotos, puede ser esclerosis tuberosa, puede ser, por ejemplo, el síndrome de Williams, pueden ser muchos síndromes que están en autismo sindrómico o con comorbilidades como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, otro trastorno del neurodesarrollo. Ocurre en todos los grupos étnicos. Cuando me refiero a que ocurre en todos los grupos étnicos es porque desde Haití hasta la Guyana Francesa, desde la bota itálica hasta África, existen personas con trastorno del espectro. Obviamente, algunas lenguas no tienen una palabra directa para autismo y en su lugar de pronto usan términos como trastorno del comportamiento, un niño difícil, problemas nerviosos, pero no quiere decir que si no tienen el diagnóstico no es autismo, no. De hecho, pues algunas culturas, a veces los síntomas de autismo no se consideran pues como una condición médica, sino algo relacionado con el destino, con la espiritualidad o incluso una posesión en muchos casos, pues eso depende de mucho, pues como de la cultura y hay un estigma social también. Entonces, el resumen es que en todas las culturas, grupos étnicos, en todos los idiomas del mundo, aunque no exista como tal o no se dé un diagnóstico formal de autismo, el diagnóstico está, el autismo está. Bueno, Julie nos dice, fui agresiva, pues nos dice que es autismo estaba grado uno, fui agresiva, pero, para mí fui agresiva, pero fui con psicólogo y tuve terapia emocional, eso me ayudó, sí, es bastante, y realmente ese también es otro estigma, ya ahora que Julie no lo dice.
Otro estigma muy grande es que las personas con autismo son agresivas. No, a veces es esa dificultad para gestionar las emociones. Entonces, cuando les digo que el término espectro es importante es porque nos adopta una noción de continuidad, de que muchas personas con diferentes grados de capacidad, con diferentes grados de diagnóstico, van a estar dentro del trastorno del espectro autista. Y algo importante también es que eh, el autismo o los grados de autismo pueden variar según las intervenciones y según la edad de la persona. Esto pues es un resumen que les estoy mostrando en las diapositivas de lo que ya hemos mencionado. Este es otro, ya esto es como lo que habíamos mencionado, que hay una gran variabilidad, que tiene origen neurobiológico, que se desconoce una única causa, pero que sí se sabe que hay una fuerte implicación genética y que es una interacción entre distintos genes y diferentes factores ambientales, lo que es la epigenética. Bueno, vamos a hablar de las características del trastorno del espectro, pero para esto yo quiero entonces que pongamos mucha atención. Vamos a ver cómo son las habilidades de la comunicación, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, pero qué mejor que introducir a este tema con una entrevista que se le realizó. De hecho, pues es una persona con autismo, es un niño con autismo. A él se le realiza la entrevista, el entrevistador entonces, pues el niño se llama Pau Brunet, Pau, de hecho, pues es un activista y pues es un influencer, digámoslo así, en el tema del trastorno del espectro. Y Eh, en las charlas TED, usualmente en las charlas TED no existe la modalidad que le hicieron a Pau Brunet. Lo pueden buscar así. Se los voy a poner acá. Brunet. Él es español. Entonces, lo que les mencionaba es que esa modalidad de intervención que se realiza en las charlas TED solo se le hicieron a él porque pues realmente a él le agobiaba mucho como los aplausos y bueno. Entonces, quiero que para iniciar este tema de las características neuropsicológicas y las características generales del autismo, escuchemos a este pequeño. Recording in progress. Les voy a compartir el, el enlace del video. Recuerden que él se llama Pau Brunet. Es muy bonito, muy, muy bonito. Realmente tiene un mensaje que eh, da al clavo, como se dice coloquialmente, con lo que es el trastorno del espectro. Él mismo dice, no hay ninguna persona con autismo que sea exactamente igual. Incluso él menciona, si existe una persona igual a mí, no la conozco. Acá les dejo el enlace del video para que entonces lo pueden volver a ver, lo pueden volver a ver completo. Es un video que pues nos demuestra que el autismo tiene una gran variabilidad. Hablemos ahora sí, ya teniendo en cuenta un poco esa perspectiva desde una persona con autismo, cómo son las características. Entonces tenemos primero habilidades en la comunicación. Siempre nosotros vamos a tener dos habilidades, una comunicación que es verbal y una comunicación que es no verbal. Como seres humanos, nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando a través de esos dos componentes, tanto lo verbal como lo no verbal, pero realmente cuando analizamos el autismo, nosotros miramos que la comprensión y la expresión pueden estar alterados. Veamos primero esa parte, la comunicación verbal. Algunas personas con autismo tienen habilidades lingüísticas que están superiores al promedio o que están dentro del promedio, dentro de la normalidad, hablando, nuevamente reitero, pues un término desde lo estadístico. Pero tenemos otras personas que de pronto esa comunicación verbal no tiene pues una muy buena expresión. Es allí donde los clasificamos como personas no verbales dentro del espectro. Entonces, cuando no hay una comunicación verbal,
cuando no hay una expresión verbal, le, pues uno de las alternativas para que se puedan comunicar son pues sistemas de apoyo que son alternativos o aumentativos de la comunicación, que de hecho se llaman así, sistemas SAC, lo que hacen es sustituir y apoyar el lenguaje. Pero no solamente tenemos dificultades en esa parte de la comunicación expresiva. En muchos casos, en la comunicación receptiva, en una comunicación que es recíproca, o comprender esa comunicación verbal en un contexto social. Les voy a mostrar una página que les va a servir muchísimo para esa comunicación no verbal, para esta parte de acá, para los SAC, y es esta página. Ya les voy a compartir el enlace. La página se llama así, ARA SAC, y hay software, hay, por ejemplo, está Grid, que me gusta bastante, hay otro software de comunicaciones aumentativas alternativas para las personas, recuerden, no verbales. La idea no es que las personas no verbales se queden solo en lo no verbal, no, sino que puedan irse estimulando a medida que pues se va aumentando esa comunicación. Entonces, supongamos, acá están los materiales. Acá hay pictogramas de agendas, hay muchas herramientas que pueden utilizar. Miren, por ejemplo, está pues para diferentes versiones, para una web, una aplicación web, para el sistema iOS o para el sistema Android. Acá pues que es una agenda visual, lo explica, que es un pictograma, cuáles son los pictogramas. Hay un pequeño pues como video que empieza a explicar cómo es un pictograma de agenda. Miren, entonces ahí nos están mostrando cómo es, qué se hace. Bueno, realmente pues es muy sencillo de utilizar. Ya les voy a compartir la página. Devolvámonos acá. Eh, lo que les quiero mostrar son los pictogramas. Pictogramas, entonces miren, por ejemplo, acá le dan en buscar, supongamos, bueno, igual acá pues hay muchas categorías de pictogramas. Busquemos, no sé, un pictogramas de colegio, de educación. Entonces, miren, por ejemplo, esta escuela para esa parte del calentamiento para la educación física, para que puedan seguir. Esto es muy importante, la educación sexual, ya cuando son niños mayores. Eh, Hay muchos pictogramas que la idea es que puedan utilizarlos. Por ejemplo, buscamos jardinería. Bueno, hay algunas que no están, pero igual pues hay bastantes. Materiales, pictogramas, favoritos. Ahí ya ustedes pues pueden colocar y personalizar de pronto como su sesión. Explican qué son los SAC, entonces recuerden que son sistemas aumentativos alternativos, que lo que hacen es que pues facilitan esa parte de la expresión cuando la persona no es verbal y que pues la idea o el objetivo es eso, aumentar ese nivel de expresión, por eso se llama el nivel de expresión aumentativo o compensar que sería alternativo. Los recursos que utilizan, entonces muchas veces pictogramas o lengua de señas, están pues el sistema de símbolos para que la comunicación, bueno, hay muchas herramientas, realmente esta página tiene muchas herramientas, ya les voy a copiar el enlace para que la puedan tener en, en su, en su repertorio, que realmente les va a servir mucho, muchísimo. Usuarios de SAC. Realmente, pues cuando hablamos de un sistema aumentativo alternativo, no solamente lo hablamos para el autismo, de hecho, pues para otros tipos de perfiles clínicos como el autismo y la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, una dificultad a nivel auditivo, una hipoacusia, por ejemplo, bilateral. Bueno, acá, pues la idea es que puedan de pronto mirar bien la página cuando tengan tiempo, puedan conocer un poco más como del programa. Entonces, cuando les mencionaba, es importante entender que pues, los sistemas aumentativos alternativos son una herramienta útil cuando la persona de pronto es no verbal. Sin embargo,
es importante entender que la idea no es solo quedarse en ese apoyo, no, sino que también se pueda trabajar desde la estimulación del lenguaje, es decir, a su vez de que se va aplicando ese sistema SAC, ese sistema aumentativo alternativo de la comunicación, pues que también se vaya estimulando la parte del lenguaje verbal. Pero también tenemos otro punto importante para analizar y es la comunicación no verbal. Es decir, cómo la persona con autismo extrae esas expresiones faciales, extrae los gestos, los ademanes del interlocutor. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está hablando y frunce el ceño, puede ser que en su tono de la voz no tenga un tono de voz de enojo, pero si está así frunciendo el ceño, es allí donde nosotros identificamos por esa comunicación no verbal que está enojado, que está molesto, que algo no le gustó. Entonces, a las personas con autismo les cuesta un poco más. No es que no lo logren hacer, sí lo logran hacer, solo que les cuesta un poco más extraer esa parte del análisis de los elementos relevantes en la comunicación no verbal. Nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos utilizando esa parte o esos dos elementos en la comunicación, tanto lo verbal como lo no verbal. Son elementos que hacen parte de entender el ámbito social, la comunicación. Entonces acá muchas personas con autismo experimentan dificultades para extraer, entender ese significado de las expresiones faciales o de los gestos. Eh, a veces, por ejemplo, el tema del contacto ocular les cuesta, no es el común denominador, porque también eso es un neuromito o un mito relacionado con el autismo. Uno de los mitos que de pronto también se relaciona con el autismo y que hace un rato no lo habíamos mencionado es que pues una persona con autismo no necesariamente no mira los ojos todo el tiempo. Hay personas con autismo que sostienen la mirada, pero hay otros que realmente el sostener la mirada les cuesta o no lo hacen y eso tiene que ver con un lenguaje no verbal, la postura corporal y pues a veces incluso lo puede llevar a tener malos entendidos en lo social. Otro tipo de habilidades o de características que nosotros debemos entender en el autismo es el tema de las habilidades para la interacción social. Nosotros en la parte social tenemos incluso también la comunicación. Esa característica y esa característica van de la mano. Y muchas personas con autismo pueden tener dificultades para poderse relacionar con los demás y comprender el entorno y desenvolverse en el entorno en el que están. Y esto pasa en determinadas situaciones sociales. Entonces se va a manifestar, por ejemplo, en un acercamiento social inusual, o un acercamiento que es inadecuado para iniciar o reaccionar ante interacciones con otras personas, o problemas para adaptar de pronto su comportamiento a distintos contextos o a distintas situaciones sociales, o está la dificultad de pronto para comprender las reglas sociales no escritas. Un ejemplo acá, una comprensión de la regla social no escrita es, por ejemplo, salir a la calle y combinar las prendas de vestir, aunque eso varía obviamente dependiendo de cada cultura. Pues en nuestra sociedad, de pronto en Latinoamérica, sí es importante el tema como de combinar bien la ropa. Entonces tú no vas a salir a la calle con una ropa que no combina porque hay una sanción social. No hay una sanción por norma, no hay una sanción que digas que tú no te puedes, no puedes salir a la calle con un pantalón café, una camiseta verde, un sombrero de color naranjado, unas medias azules y unos zapatos grises. Pues no hay nadie y no hay una ley que lo prohíba, ¿sí? Pues porque todos tenemos libre albedrío, o eso creemos, pero hay una sanción social, como les digo, depende de la cultura, pero hay una sanción social, si tú sales a la calle de esa forma, las personas van a hablar de ti, las personas van a decir, mira, qué raro, mira, qué diferente. Ahí es donde les digo que son normas sociales no escritas. Otra norma social no escrita es saludar cuando tú llegas, es despedirte cuando te vas. Muchas personas con autismo esto no lo tienen en cuenta, pero no es porque sean personas que no tengan, eh, pues como normas esto tiene una palabra que no la recuerdo en ese momento, como buenos modales, no tiene nada que ver con eso, solamente que a veces para ellos es como tan indiferente el irse y despedirse que pues no lo toman en cuenta. De hecho, acá en este ejemplo, en el número 3 tengo un ejemplo de un paciente que él me decía que
él no lograba combinar la ropa y no lograba combinar, por ejemplo, las prendas que se colocaba, pues porque le parecía que era perder el tiempo pensar en que debía ponerse tal y tal prenda. Entonces a eso me refiero con que a veces hay una comprensión del entorno que no es lo mismo que una persona neurotípica puede tener. Y por cuarto, tenemos dificultades para entender o expresar las emociones de forma ajustada al contexto o de forma ajustada a la situación. Acá vienen dos componentes. Un primer componente que es la alexitimia o la otra que es una desregulación emocional. Aunque la alexitimia, eso sí quiero que quede muy claro, no es algo exclusivo del trastorno del espectro. La lexitimia es muy común en personas dentro del trastorno del espectro autista. ¿Qué es la lexitimia? La lexitimia en el contexto del autismo, porque puede cambiar de manifestación en otros perfiles clínicos, pues es una dificultad para identificar emociones. Es decir, las personas con alexitimia y que cursan con autismo, el reconocer tanto sus propias emociones como reconocer las emociones de los demás les va a costar eh, muchísimo, muchísimo más que el común denominador y que no es falta de empatía, sino una falta de empatía aparente. Aparente porque se sienten, solo que el hecho de demostrar o reconocer pues les va a costar mucho más que a otro tipo de perfiles clínicos. Hablamos entonces que también la lexitimia se traduce con una expresión emocional que es mucho más limitada, es decir, tienen una gama de emociones faciales más limitada, entonces muchas, no todas, pueden ser un poco más planos, como a nivel emocional, pueden estar felices, pero no hay una expresión emocional. Y que también el hecho, y por eso hablo ahí de regulación emocional, y que de hecho pues ahorita no lo decía una estudiante, es que a veces esa dificultad para identificar, esa dificultad para reconocer emociones que las personas con autismo presentan, pues no solamente es una dificultad en el reconocimiento, sino también en regular las emociones, lo que a veces se puede pues manifestar o prestar para reacciones emocionales que son o inesperadas o reacciones emocionales que son intensas y que esto, al fin y al cabo, es un desafío muy grande para las personas con autismo. De hecho, personas con autismo día a día luchan con entender sus propias emociones y entender, pues, la parte de los demás. Entonces, la lexitimia, como les digo, no es única y no es exclusiva del trastorno del espectro. Hay otros perfiles clínicos que cursan con alexitimia, pero que pues sí es muy común en muchas personas dentro del espectro autista. Bueno, por acá una pregunta. Esta pregunta no la hace Luis. La lexitimia es diferente a lo que es la teoría de la mente. Sí, se relaciona, igual ambos tienen que ver como, pues, con esa parte del perfil emocional, pero cuando hablamos de alexitimia, hablamos, o sea, son conceptos diferentes, ¿sí? Obviamente en el autismo pueden coexistir. La lexitimia, entonces recordemos que es más bien una dificultad emocional, pero interna. A veces no saben cómo ponerle nombre a las emociones o identificar sus propias emociones, regular sus emociones, expresar lo que siente, diferenciar sensaciones corporales de estados emocionales. Acá es algo importante que me hace caer en cuenta Luis, y es que muchas personas con alexitimia pueden sentir hambre y pueden creer que el hambre tiene que ver con una emoción. Es ese tipo de la propiocepción incluso. Lo que mencionábamos en el video de Pau Brunet, que a veces él no sabe como si está sintiendo hambre o si está sintiendo frío, es más bien, es un rasgo emocional, no un déficit cognitivo, mientras que la teoría de la mente sí es un rasgo cognitivo. Es decir, es no entender bien lo que los demás piensan o lo que los demás sienten. Muy buena pregunta, porque a veces puede ser se equiparen, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la lexitimia es más bien algo emocional interno, mientras que la teoría de la mente tiene que ver con algo cognitivo, pero desde el otro, desde lo social, también de ellos mismos, pero más que todo de lo social. Muy buena pregunta. Recording in progress.
Aquí teníamos entonces el ejemplo del video anterior. Este Punto. es de una fundación que es de la Fundación Orange. La fundación es una fundación pues española, pero que igual ha hecho una recopilación de varios videos para empezar a mirar. Realmente lo que hacen es un símil videográfico de cómo podría ser una persona con el trastorno del espectro autista en la vida cotidiana. Entonces miren que por ejemplo acá, pues estoy pasando el video muy rápidamente, que le dicen, bueno, ya, hay que terminar, ya, termina la audición. Y la persona pues, realmente no comprende muy bien como que ya no, no debe seguir audicionando y se molesta. Entonces a eso me refiero. O lo que quieren también mostrar en la Fundación Orange es principalmente eso, que muchas personas con autismo, a veces esa parte de lo que es el tema de las normas sociales, del lenguaje verbal y no verbal, les cuesta. Otra característica son las formas de pensar y comportarse, donde tienen dificultades para responder de manera flexible a las demandas en diferentes contextos, sobre todo si son de pronto eh, aspectos o eventos que no estaban dentro de su repertorio conductual o que no estaban dentro de su rutina. A veces esa parte de los cambios o cuando una situación es imprevista y no estaban como avisados, les puede generar muchísima angustia, mucha ansiedad. A la mayoría de las personas nos puede generar que pues los cambios nos abrumen, pero en el autismo es generarles un malestar que igual va a venir en diferentes grados, pero es un malestar. Incluso muchos de ellos pueden tener una crisis emocional porque de pronto no se tiene un preaviso de esa situación. Por ejemplo, acá, una insistencia que las cosas suceden siempre de la misma manera en la disposición de un repertorio limitado de intereses específicos o patrones de comportamiento rígido y repetitivo, como repetir las palabras que diría la ecolalia, las frases o una y otra vez la misma palabra, la misma frase. De hecho, acá hay algo importante y es que, por ejemplo, me recuerda mucho a un paciente que tuve y era un paciente que él era un niño, tenía pues no era un niño, ya estaba en esa preadolescencia 12 años, siempre iba al colegio, lo recogía a la ruta escolar, iba a la ruta escolar siempre por la misma calle, siempre hacían el mismo recorrido, recogiendo a sus compañeros pues del colegio, pero hubo una vez donde cambiaron de ruta porque estaban haciendo arreglos y pavimentos por una ruta donde pues el transporte escolar siempre iba. Ese día, en ese momento, sintió una angustia que incluso empezó a tener una crisis de llanto, una crisis emocional. El ayudante de la persona que conducía pues la ruta del colegio se asustó bastante porque era como un ataque de pánico, no fue un ataque de pánico, pero sí fue una angustia muy alta. Entonces miren que ese pequeño cambio generó en él un factor emocional grande. Así le pasó al paciente. A otros pacientes les puede pasar, por ejemplo, que todos los días desayunan huevo con tostadas y por algún motivo ese es un día especial y ya no desayunan huevo con tostadas, sino que desayunan queso y jamón, un ejemplo, y es un cambio que les puede incluso dañar el resto del día. Entonces, a veces nosotros no entendemos que para ellos las situaciones imprevistas les genera un gran esfuerzo poderlas procesar. De hecho, también tenía otro paciente que, relacionándolo pues como con este ejemplo, todo el tiempo debía vestirse con el mismo tono de color. Un color de hecho azul. No es que a todas las personas les guste el azul, con autismo no, también es otro mito, pero pues él le gustaba el azul porque le gustaba la camisa y era pues un color que le llamaba la atención y lo que pasó es que su mamá le compró un lote de camisas de la misma marca, la misma referencia, el mismo color. Ya obviamente pues ya él está grande, es otro paciente diferente al que les narré del transporte. Él está grande, ya eh, no le supone tanto esfuerzo cambiar de estrategia, no le supone tanto esfuerzo las situaciones imprevistas o los cambios. Y recuerden que igual son componentes que se van a ir trabajando a medida que la persona pues está en continuo contacto con lo que son las terapias.
Vamos a responder preguntas que ustedes tengan antes de pasar a lo que son los estímulos sensoriales. Por acá veo algunas preguntas. Bueno, la de Luis creo que ya está resuelta, que me preguntaba si la lexitimia es diferente a la teoría de la mente. Tenemos otra pregunta, que esa es muy importante y de hecho pues es entrada en la neurodivergencia, esta nos la hace Pedro Álvarez. ¿Cómo podemos pasar de un enfoque clínico que busca reducir síntomas del autismo a un enfoque social que valore la neurodiversidad y potencie las fortalezas únicas de cada persona dentro del espectro? Entonces, a veces el modelo clínico no es que solo busque reducir los síntomas, de hecho en el modelo clínico no se busca reducir los síntomas, no, sino reducir esas barreras que de pronto la persona va a tener en el entorno. Entonces, la idea en general, tanto en el enfoque clínico como en el enfoque social, la idea es generar pues una intervención que se centra en la persona. A veces las intervenciones no se centran solo en la persona, sino que se centran solo en los enfoques clínicos, en la sintomatología y es el error más grave. De hecho, yo el primer día les coloqué una frase que decía que domine todas las técnicas, eh, domine todas las teorías, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Y de eso se trata, centrarnos en la persona, no en la normalización de las conductas tampoco, pero sí la idea es trabajar esa parte con equipos multidisciplinarios, pero siempre centrados en la persona, que se integre también esa voz del propio paciente, la voz de la familia, porque a veces en muchos casos y en muchos ámbitos educativos y clínicos y sociales olvidamos que estamos trabajando con esa persona, no solo con los síntomas. Entonces es muy importante. También la idea es que no nos centremos solo en lo débil, sino que nos podamos centrar en esas fortalezas. Entonces, generar evaluaciones clínicas que midan también esas fortalezas, miden esos intereses y que de hecho pues la intervención esté centrada en los intereses, en esas preferencias sensoriales. Entonces, y bueno, y que también, por ejemplo, no solamente a nivel clínico y social, sino transformar esos espacios educativos, que a veces es tan difícil de pronto hacerlo. Entonces, que puedan adaptarse a las demandas sensoriales, por ejemplo, el timbre de cambio de clase o el timbre ya para el descanso, a veces a ellos los abruma, a veces no, siempre los abruma, porque pues a veces puede ser estridente y a veces uno ni siquiera, incluso a uno como adulto lo abruma. Entonces, la idea es de lo mínimo a lo máximo. Entonces, muchas veces y colegios donde he estado pues como con intervención han cambiado esa parte de pronto de solo tener el pues como el timbre y cambiar a una canción que de pronto sea un poco más tenue. Muchísimas gracias, Briseida. Briseida nos dice, a mí me fascina cómo explica la licenciada, es que todo se comprende. Si da más módulos con ustedes, yo estuve interesada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Erika Noemi nos pregunta, ¿existe un tratamiento para la alexitimia? Como tal, pues la lexitimia no es un trastorno, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sí, existe tratamiento para la parte de la lexitimia. No es un trastorno, eso sí quiero que quede muy claro porque a veces se suele confundir alexitimia con un diagnóstico o un trastorno y no lo es. Sí está dentro del marco de muchos perfiles clínicos, pues de muchos perfiles clínicos. Es más bien un rasgo que aparece en ansiedad, incluso en la ansiedad puede haber alexitimia, en la depresión hay alexitimia, en el autismo hay alexitimia. En las personas que tienen un TEP, un trastorno de estrés postraumático, hay alexitimia, pues no todas las personas, pero sí. Pero, por ejemplo, con psicoterapia cognitivo-conductual, que es la pregunta que nos hace Erika Noemi, sí existe pues algún tipo de tratamiento de intervención. La terapia cognitivo-conductual es la más centrada en la terapia, pues, perdón, en este rasgo clínico, que es la lexitimia, que nos enseña pues a identificar esas emociones básicas y también pues como
la tríada cognitiva, que es pensamiento, emoción y conducta, que de ahí viene también pues como la parte de la conexión de la parte emocional. Hay terapias pues también como focalizadas en esas emociones que les ayudan a poder entender cuál es la emoción, sentir la emoción, pero realmente pues es la terapia cognitivo-conductual. Hay muchas otras, igual hay muchas variantes, ¿cierto? Pero que todas las variantes o todas las corrientes donde se trabaje la lexitimia estén centradas en entrenar esa expresión emocional saludable, obviamente, y que pues puedan entender esas señales corporales, lo que es la interocepción, que de hecho pues en el autismo, ya entrándolo en el autismo, hay una dificultad en esa interocepción. Yo les mencionaba, muchas personas con autismo confunden lo que es una sensación de hambre con una sensación de angustia o con una sensación de ansiedad. Entonces, la interocepción nos enseña o nos permite diferenciar nuestra corporalidad. Lo que es, por ejemplo, el tema del hambre, sí, obviamente el hambre, lo mismo, la ansiedad. Si nosotros pensamos cuando nos da ansiedad, ¿dónde la sentimos? En el estómago, muchas veces, y que a veces se puede confundir con una sensación de hambre. Y entonces, desde la terapia cognitivo-conductual también es eso, que ellos puedan también centrarse en esa interocepción, no solo las personas con autismo, porque recordemos que la lexitimia no es solo un perfil clínico eh, del autismo, sino que en otros perfiles clínicos también está, pero siempre está centrado en básicamente lo mismo. Vamos a ir a nuestro descanso. Cuando regresemos, entonces vamos a continuar con esas características del autismo. Ya lo que vamos a ver en el siguiente bloque es esa parte de los estímulos sensoriales, que en el autismo tenemos hipersensibilidad, que es alta sensibilidad, frente a una hiposensibilidad, que es un bajo procesamiento sensorial de los estímulos. Entonces vamos a ir a nuestro receso para que tomen un café o descansen también los ojos, puedan estar un rato con su familia y nos veremos dentro de unos minutos. Respon- Recording in progress. Tenemos esa parte de los estímulos sensoriales. Entonces, como les mencionaba antes del descanso, nosotros tenemos en el trastorno del espectro autista dos perfiles. Un perfil que viene siendo esa hipersensibilidad y otro perfil que es la hiposensibilidad. Hiper es aumentado, hipo es disminuido. En el autismo y en general en la mayoría de las personas con autismo, también hay otro pequeño grupo que no tiene ninguna sensibilidad, pero es muy pequeño, de hecho. Pero es muy común que en el trastorno del espectro autista, pues enfrenten de pronto una dificultad en ese procesamiento sensorial. Puede ser de uno o de varios sentidos. Por sentidos me refiero oído, tacto, gusto, olfato, vista, y que pues de verdad varían de una persona a otra. No quiere decir que porque de pronto el común denominador tenga dificultades en esa parte del ruido, todos en el espectro autista también tengan dificultades con el ruido, no, varía de una persona autista. Hay personas que tienen hipersensibilidad, que es esa respuesta intensificada a la parte auditiva, hay otros en la parte visual, hay otros en la parte táctil, o hay otras personas que tienen de pronto pues esa hipersensibilidad en todos los sentidos. Muchas personas incluso reportan que en esa hipersensibilidad pueden haber un dolor. De hecho, tuve un paciente que me mencionaba que los abrazos le generaban dolor. No es que no le gustaran, sino que le dolían realmente a nivel táctil, porque hay un procesamiento diferente de la información. Quizás las personas neurotípicas no lo comprendan, porque tienen un procesamiento sensorial típico. Pero muchas personas con autismo pues tienen una forma diferente de procesar esa parte sensorial. Entonces, cuando hablamos de hipersensibilidad, puede ser auditiva, por ejemplo, a ruidos muy fuertes, que incluso pueden ser ruidos cotidianos, como el sonido de una lavadora, de una licuadora, del timbre de la casa,
Para ellos pueden ser intolerantes, pueden ser molestos, pueden ser dolorosos, incluso si es un sonido suave, como por ejemplo, bueno, aunque ya no se utiliza tanto, las lámparas que eran de luz fluorescente, pues ya esas lámparas han ido saliendo del mercado porque realmente pues tiene otras contraindicaciones, pero las que eran que generaban luces estroboscópicas cuando se iban dañando. Esas luces cuando se van dañando generan un zumbido, pues esas luces como fluorescentes, pues esas luces a veces a ellos para muchas personas con autismo les cuesta, pueden ser molestos, o a nivel visual, las luces que son muy brillantes o los patrones visuales complejos pueden causar incluso incomodidad o la parte olfativa, alguien con algún perfume o productos de limpieza, pueden ser para ellos desagradables, incluso generarles pues como vómito. Y en la parte gustativa, incluso muchas personas tienen una restricción alimenticia por esa parte de la hipersensibilidad gustativa. Entonces, sensibilidad a ciertos sabores, a ciertas texturas, a ciertos alimentos que limitan su dieta a ciertos alimentos de pronto diferentes. Por eso, y también es tan importante que en un procesamiento, perdón, en un proceso de acompañamiento a la parte de las neurodivergencias se pueda también trabajar eh, desde nutrición, sobre todo si hay esa hipersensibilidad. No todas las personas tienen hipersensibilidad, otras tienen hipo, que es una respuesta contraria, es una respuesta reducida o una ausencia de respuesta a estímulos sensoriales. Entonces las personas con hiposensibilidad, de ahí viene y se denomina la palabra hipo, bajo, como no procesan bien, porque hay una respuesta reducida a los estímulos, lo que hacen es buscar estímulos que sean intensos para sentir algo. Por ejemplo, buscan presionar algo, algo los presione o en la parte auditiva puede que no reaccionen a sonidos fuertes y que busquen ruidos que sean intensos para poder llegar a la estimulación. A nivel visual, todo lo contrario a la hipersensibilidad, pueden de pronto mirar luces brillantes o patrones visuales de manera prolongada, es decir, quedarse mirando algunos objetos o algunas luces de manera larga en el tiempo. En la parte táctil pueden de pronto buscar sensaciones fuertes. De hecho, hay unos chalecos de compresión, así se llaman, para las personas con autismo, donde lo que hacen es una presión profunda, los aprieta, obviamente pues no los aprieta del todo, pero sí los aprieta para que se puedan sentir cómodos, porque realmente lo que hacen es buscar sensaciones fuertes. O tocar objetos de diferentes texturas o de forma muy repetitiva. En la parte olfativa también buscar olores que sean intensos, en la parte gustativa también. En general, todos y cada uno de las sensibilidades, sea hiposensibilidad o hipersensibilidad, pues influyen en ese comportamiento, influyen en la vida cotidiana, eh, influyen en el entorno. Entonces, una persona con hipersensibilidad puede de pronto evitar el contacto físico porque le genera realmente de pronto una incomodidad, incluso, por ejemplo, las texturas de la ropa o esa parte de atrás de las etiquetas pueden ser irritantes para ellos. Entonces, es entender que toda sensibilidad requiere también unas estrategias de apoyo, que de hecho antes del descanso las estábamos mencionando. Entonces, saber cómo manejar esas sensibilidades. Utilizar estrategias como, por ejemplo, una creación de entornos que sean sensoriales. Si se puede en el entorno, adecuar la iluminación, adecuar, por ejemplo, que el salón de clase muchas veces tiene muchos estímulos visuales, poder reducirlos para evitar esa incomodidad, eh, minimizar de pronto estímulos abrumadores. Yo les mencionaba un ejemplo que puede ser muy útil y es en el timbre del colegio, del recreo, pues o cambio de clase de pronto no utilizar ese timbre que a veces puede ser muy abrumador para ellos, sino cambiar por una canción o por una música muy tenue que igual sirve para que los otros estudiantes puedan acceder al cambio de clase y que las personas con hipersensibilidad, que la hipersensibilidad no solo es en el autismo, pueda beneficiarse también y no esté abrumada. De hecho, aunque la hipersensibilidad se vincula más con el trastorno del espectro, en en diagnósticos como el TDAH,
también hay hipersensibilidad. No es tan alta como en el autismo, pero también hay estímulos que para ellos pueden ser abrumadores. Entonces, importante esto, la creación de entornos que sean seguros a nivel de la sensibilidad para evitar también esas crisis, porque muchas crisis que tienen las personas con autismo básicamente son porque se activa esa sensibilidad y que pues la idea también es que puedan tener herramientas compensatorias y herramientas sensoriales, como por ejemplo auriculares de cancelación de ruido, una ropa sin etiquetas, juguetes, por ejemplo, sensoriales que les proporcionen una estimulación adecuada y obviamente pues no puede faltar la terapia ocupacional que lo que hace es pues que conjuntamente con un terapeuta se puedan desarrollar estrategias para el manejo de las sensibilidades. Vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana. Recuerden que esos ejemplos son de la Fundación Orange, que lo que busca es generar sensibilidad a las personas de pronto que no están dentro del espectro y quieren entender el espectro. Esta es uno de ellos, uno de ese grupo de videos de hipersensibilidad. No sé si lograron ver en el video, en el segundo video, que pues, había una persona que estaba en el centro comercial donde el niño tuvo la crisis sensorial que lo miraba mm, mal y eso es muy frecuente. Y es acá donde llegamos a un aspecto importante y es diferenciar qué es una rabieta y qué es una crisis sensorial. Muchas veces cuando vemos a un niño de lejos, de pronto con la misma conducta que tiene la persona del video, pensamos inmediatamente que de pronto es un niño que no tiene normas, que no tiene límites, pero realmente no debemos juzgar tan rápido porque puede ser que esté teniendo una crisis sensorial. Y eso ha pasado muy frecuentemente. De hecho, muchos niños que de pronto tienen rabietas en el supermercado, no necesariamente es porque quieren algo, no necesariamente ni siquiera porque quieran un dulce o un juguete, sino porque hay tantos estímulos visuales como las luces, como tantas personas, como el sonido de la caja registradora, que llegan a una sobrecarga sensorial, dando como resultado una crisis sensorial. Entonces, no siempre que vemos a un niño hacer pataleta, pues o tirarse al piso es una rabieta. Y es acá donde debemos diferenciar los aspectos claves. La rabieta tiene un control que es un control voluntario, hasta cierto punto es voluntario, mientras que la crisis sensorial es completamente involuntario. El niño no quiere decir que, es decir, el niño no quiere tener esa crisis sensorial, mientras que la rabieta, al origen, pues es una necesidad como tal de controlar una situación o poder conseguir un juguete o un dulce, es decir, conseguir algo, mientras que en la crisis sensorial pues el origen no viene de querer algo, sino que viene sobre una carga sensorial, porque hay una sobrecarga sensorial de luces, de texturas, de una multitud de ruidos. No tiene un control voluntario la crisis sensorial, es completamente involuntaria. El niño no puede controlar el entorno, no puede controlar su parte sensorial, no puede controlar su reacción y que realmente a diferencia, por ejemplo, de la rabieta, que sí tiene un grado de control, el niño cuando logra lo que quiere, la rabieta cesa en muchos casos, pues entonces el objetivo ya ahí es específico, un juguete, un dulce, evitar hacer una tarea, irse de pronto del lugar, mientras que en la crisis sensorial, pues realmente el objetivo es nulo. El niño tiene una crisis sensorial porque realmente siente un malestar interno y no busca manipular. La diferencia clave está en qué, en que, por ejemplo, en la rabieta, cuando hay límites, cuando se le ponen límites firmes o se le ofrece una alternativa, cesa la rabieta o debe cesar la rabieta. Mientras que en la respuesta sensorial, pues realmente, aunque se pongan límites, la regulación emocional sigue. La irregulación emocional sigue, la desregulación emocional, porque es una crisis sensorial. ¿Qué sirve ahí? Pues una regulación sensorial, una parte de una contención. Entonces, si es, por ejemplo, por el ruido, saber identificar qué desembocó en esa crisis sensorial. Si es por el ruido, si es por las luces, si es por las luces, entonces luces, gafas oscuras, lentes oscuros, o si es por el ruido cancelador de, pues, auditivo, cascos canceladores de sonido.
que son como los que vimos ahora en el video de Pau Brunet, que tenía ya al final unos cascos de cancelación auditiva, ese es, y que la duración de la crisis sensorial depende de esa capacidad del sistema nervioso a nivel individual, pues de cómo se autorregule, mientras que la respuesta, por ejemplo, de la rabieta tiene una duración muy corta, realmente, y que el público en la rabieta se intensifica mucho más si hay público, mientras que en la crisis sensorial, pues no necesariamente se intensifica con el público, es completamente indiferente. Entonces, ¿cómo diferenciarlas en la parte práctica? Primero, si el niño deja de llorar cuando consigue lo que quiere, era una rabieta, ¿cierto? Y si no se puede calmar, aunque se le ofrezca lo que quiere, aunque se le ofrezcan alternativas, pues ya estamos y que vemos una angustia extrema, como que el niño se tapa los oídos, se frota la cara, se tira al suelo, es mucho más probable pues que sea una crisis sensorial. Ya tenemos esa diferencia. Ahora, ¿cómo manejar una rabieta? Entonces, las rabietas son comunes en niños más pequeños y también en algunos niños con autismo. No quiere decir entonces que porque tenga autismo, pues ya va a ser excluyente de una pataleta. No, pueden tener obviamente pataletas y que pues son una forma de expresar frustración cuando no consigue lo que quiere. Se previene con límites y estrategias de crianza y cómo manejar una crisis sensorial. Entonces, en niños con autismo son respuestas, recuerden lo que les mencioné, involuntarias a una sobrecarga sensorial por alguna modalidad sensorial. No se tratan como una rabieta porque el niño no controla lo que está sintiendo. Entonces, ¿cómo se maneja, por ejemplo, una crisis sensorial? Con estrategias para prevenirlas primero. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar cuáles son esos desencadenantes de la rabieta. Si es un desencadenante sensorial, si es un desencadenante a nivel auditivo, si es un desencadenante, por ejemplo, a nivel visual. Entonces, como adultos, observar muy bien qué provocan las crisis. Si las crisis siempre miran el común denominador. Supongamos que las crisis frecuentemente aparecen en lugares ruidosos. Entonces ya sabemos que para prevenir esa sobrecarga sensorial, de pronto, pues un casco cancelador de auditivo, mientras tiene una integración sensorial con terapeuta ocupacional, si son las etiquetas de la ropa. A veces los niños no logran identificar qué les molesta. Recuerden que eso tiene que ver mucho con la interocepción y la propiocepción que ya habíamos mencionado. Em, entonces es como adultos empezarlo a identificar, sobre todo si son niños más pequeños, también estar en un ambiente que sea predecible y en un ambiente que sea estructurado. ¿Para qué? Para reducir esa incertidumbre, lo que mencionábamos ahora. Muchas de las crisis que tienen las personas con autismo es porque no saben qué va a pasar o están en un ambiente que no es predecible. Entonces la idea es que sea en un ambiente que sea estructurado, es un ambiente que sea predecible para poder prevenir pues una reacción emocional y que pues es muy buena idea, sobre todo en el entorno escolar, algo que se llaman pausas sensoriales programadas, es decir, espacios de la calma con objetos o con actividades que puedan regular esa parte del sistema nervioso. Entonces, pelotas, auriculares, juguetes sensoriales para que puedan trabajar esa parte. Mirar cuáles son esos signos de alarma del trastorno del espectro. Entonces, desde que el niño está pequeño, el niño empieza a mostrar ciertos comportamientos que de pronto a nivel de la neurotipicidad no están, desde que está pequeño. El diagnóstico del autismo, y esto es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, que incluso pues el primer día también estuvo, es que a qué edad se puede empezar a diagnosticar el autismo. El autismo se empieza a diagnosticar afortunadamente a los 2 años, 3 años, 4 años y se puede empezar a diagnosticar incluso cuando la persona está adulta. Claro, es mucho mejor diagnosticarlo más temprano, a más temprana edad, porque pues la persona va a tener mejores herramientas si ya tiene un diagnóstico previo y una intervención a temprana edad, pero pues que no hay nada límite para terminar de diagnosticar, pero afortunadamente ya se conoce que el autismo ya se diagnostica a partir de los 2 años, diferente al TDAH, que el TDAH sí debe ser a partir de los 6 años, diferente de un trastorno específico del aprendizaje, que es 6, 7 años, en trastornos del neurodesarrollo, pero el autismo sí a partir de los 2. De hecho, las pruebas neuropsicológicas, pues o las pruebas como el A22, el ADR, es a partir de los 2 años.
El A22 es a partir de los 12 meses, el año. Entonces, si el niño, por ejemplo, estos son pues algunos signos de alarma, si el niño, por ejemplo, no balbucea, no hace gestos, no señala ni dice adiós con la mano, que es el primer gesto social que se tiene antes de los 12 meses, ya puede ser un predictor de autismo. No son, eh, o sea, esos signos de alarma que les voy a relatar, no es que sí o sí, si la persona no lo hace, tenga autismo, no, pero que sí, pues en la mayoría de las personas, si no saluda antes de los 12 meses, que eso es algo, un componente social del desarrollo social, pues ya nos empieza a mostrar una respuesta. Si no dice palabras sencillas a los 18 meses, si no dice frases espontáneas de dos palabras que no sean ecolálicas, es decir, que no sean a repetición a los 24 meses y cualquier pérdida o regresión de habilidades que previamente ya había adquirido. Entonces, les voy a mostrar una lista que nos da ejemplos de comportamientos que se observan con mucha frecuencia en el diagnóstico de autismo, pero por eso le resalto acá o se lo subrayo. No todas las personas con esos trastornos tendrán todos los comportamientos que voy a mencionar a continuación, pero que sí la mayoría lo van a tener. Yo les separo acá la lista antes de los 12 meses, entre los 12 y los 18 meses y entre los 18 y los 24 meses y un resumen, pues gráfico, un resumen en una tabla de lo que les voy a relatar. Entonces miremos primero este, antes de los 12 meses. Eh, Antes de los 12 meses, pues las personas, bueno, y que también pues realmente cuando hablamos de esos signos de alarma son importantes estar muy al tanto porque igual, así no sea autismo, con lo que nosotros nos encontremos, pues ya nos están indicando que hay un desarrollo atípico. Es decir, ya esos signos de alarma nos indican una necesidad de una evaluación mucho más especializada. Todos estos se van a enfocar en la triada nuclear del autismo: comunicación, interacción social, conductas restrictivas y estereotipias. Entonces, si estamos frente a un niño, una niña de 12 meses, si por ejemplo no responde a los 9 meses a su nombre, si se llama Sara y no voltea a ver quién está diciendo Sara, es un signo de alarma. Ya a los 9 meses el niño, aunque tiene poca conciencia de su identidad, nula, pues ya más o menos identifica que cuando se llama Sara, o cuando le llaman Daniel, o cuando le llaman Pedro, es él. Pues no entiendo todavía el concepto del yo, pero ya entiende más o menos que, pues, es más de condicionamiento clásico, digámoslo así, y condicionamiento operante. Entonces, no responde a su nombre a los 9 meses, es un signo de alarma. Y algo importante, pues a nivel auditivo debe estar bien, porque también pasa que muchos padres de familia al principio piensan que es que el niño tiene una hipoacusia y realmente pues no, no es. Eh, pues son mutuamente excluyentes. Entonces, si por ejemplo no mantiene un contacto visual o es escaso desde los primeros meses, o es un niño de pronto muy esquivo, o no balbucea ni hace gestos como para señalar o saludar con la mano, lo que les mencionaba, esto ya está a los 12 meses, al año ya el niño logra hacer esto, y pues incluso con neuronas espejo, lo que mencionábamos, si yo le hago así a un niño, el niño inmediatamente me hace con la manito así, así no sepa qué está queriendo decir, pero es un gesto social, que recordemos que las neuronas espejo también nos ayudan a la imitación. Si hay falta de sonrisa social, es decir, si el niño sonríe muy poco o no responde a la sonrisa de otro niño o no responde a la sonrisa de un adulto, si no imita expresiones faciales, no imita gestos simples, si no muestra interés de pronto por juegos interactivos como Cucu Trans, pues que eso también depende mucho pues como del país, pero sí. Ya luego de los 12 meses, vamos a mirar entre los 12 y los 18 meses qué pasa. Ya acá el niño va a estar con un desarrollo un poco más amplio. Entonces, si por ejemplo no señala para mostrar interés o no señala para compartir algo con el adulto, que son gestos protiperativos y protodeclarativos, ya es un signo de alarma importante. Si sigue sin usar gestos como el saludo para decir adiós o para decir hola, o si no señala o si no niega con la cabeza,
si no responde al nombre de manera consistente, o a veces lo hace y otras veces no, pero es más las veces que no que las que sí, o si hay una fijación a los 12 a los 20, a los 18 meses, perdón, por ciertos objetos o partes de un objeto, como las ruedas del carro, o si se queda mirando muy fijamente una parte de un objeto. Claro, los niños son muy curiosos, los niños todo el tiempo pues cogen un objeto y lo miran, lo analizan, por ejemplo, voy a coger este lápiz, lo miran, lo analizan, juegan con él, se lo llevan a la boca, pero si solamente se fija en ciertas partes o por ejemplo, lo oscila frente a sus ojos, esto ya es un indicativo pues de que algo realmente no está dentro de las tipicidades. Si se nota, por ejemplo, un aleteo de las manos, no siempre la estereotipia es esta, no siempre es aleteo de las manos. Pueden ser niños que incluso, por ejemplo, froten las manos de esta manera o muevan los dedos así, es decir, cualquier estereotipia, porque también hay que hablar que no todas las estereotipias de las personas con autismo son iguales. Hay estereotipias que pueden ser incluso muy simples. Por ejemplo, hay personas que pueden coger un objeto y oscilarla y oscilarla. Eso es una estereotipia. Y si es repetitivo. Y que si a los 18 meses hay falta de juego simbólico, por ejemplo, fingir darle de comer a un muñeco o fingir que está arrullando un muñeco. Cuando me refiero a cualquier juego simbólico es hacer como si fuera un doctor, como si fuera un cajero, como si fuera pues cualquier otra profesión o imitar. Esa tiene que ver con imitación. Y si, por ejemplo, a los 24 meses no muestra interés por otros niños, ni intenta interactuar con otros niños, pues ya también es una falta que algo de pronto no está del todo dentro, como les digo, de las tipicidades. Ya luego tenemos entre los 18 y los 24 meses. Si sigue sin señalar, que es un gesto protodeclarativo, ya es un indicativo, pues que hay que prestar atención a ver qué está pasando. Si, por ejemplo, algo importante, si no combina dos palabras con sentido, por ejemplo, mamá, agua, al cumplir los 24 meses ya nos está indicando que hay una desviación en el lenguaje. Eh, si tú le dices, tráeme, por favor, tráeme la pelota, y el niño no comprende la instrucción o hace algo completamente diferente porque no comprendió la instrucción, pues ya también es un signo de alarma. Si, por ejemplo, el niño puede que hable, pero lo que habla todo es ecolálico, es decir, no son frases con sentido, sino que son frases que repite de lo que escucho inmediatamente, pues no es un lenguaje, es una ecolalia. La ecolalia en este caso, pues no es una comunicación funcional. Si, por ejemplo, el niño no muestra interés, ya a los 3 años, 2, 3 años, el niño ya está queriendo jugar con otros niños. Ya ve otros niños y eso es un desarrollo social. Ya ve otros niños y quiere ir a jugar con otros niños, así la mamá los tenga cargado, pues quiere ir a buscar otros niños o mira a otros niños y dice, niños. Si el niño, por ejemplo, no muestra interés por esos juegos, por compartir en grupo, es un signo de alarma importante, o si tiene comportamientos repetitivos como lo que les menciono, agitar objetos, girar sobre su propio eje, pues girar sobre sí mismo o alinear objetos, que tampoco es algo tradicional en todas las personas con autismo, pero pues algunos lo tienen. Y si ya se nota una hipersensibilidad o, por el contrario, una indiferencia ante algunos sonidos, texturas o luces, pues es mejor mirar qué puede estar pasando. En general, si un niño presenta uno o varios de los signos o síntomas que yo les mencioné acá y que son persistentes, no es que una vez lo hizo y no lo volvió a hacer, no, son persistentes en el tiempo. Como les menciono, no necesariamente es que tenga trastorno del espectro, porque puede ser alguna otra condición clínica, pero sí se recomienda empezar a mirar qué está pasando en ese neurodesarrollo. Porque, por ejemplo, si un niño no me dice a mí un repertorio de 50 palabras a los 2 años de edad, pues hay algo de preocupación. Si se ha estimulado, porque también pasa que muchos niños no son lo suficientemente estimulados. Hay niños que llegan a consulta y la mamá está muy preocupada porque el niño no habla, pero cuando se indaga, por ejemplo, en la consulta,
¿Le hablan al niño? No, no le hablamos al niño. ¿Le juegan al niño? No, no le jugamos al niño. Ahí es un niño que no está estimulado. No necesariamente es porque tenga un retraso, o sea, sí tiene un retraso, pero porque en el neurodesarrollo me refiero, pero porque no ha sido un niño estimulado. Pero si yo sé que de antemano la familia le da estímulos, le habla todo el tiempo, le juega, lo estimula y aún así el niño no avanza en el lenguaje, no avanza en la socialización, ya sí podemos decir que es un signo de alarma. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces esos signos de alarma o muchas veces en las consultas clínicas, muchos padres, sobre todo de pronto padres primerizos, sin ánimo obviamente de no querer hacerlo, perdón, de no hacerlo por desinterés, sino porque a veces no saben si el niño pues se debe estimular o no. Hay padres de familia que solo sientan al niño en un rincón y pues no le hablan o no lo involucran porque piensan de antemano que el niño no les va a entender. Pero recuerden, el lenguaje se estimula a través de la imitación, a través del contacto. Entonces, eso es muy importante también descartarlo, porque muchas veces en la parte clínica podemos cometer errores y no nos damos cuenta que es que realmente el niño no es que tenga un signo de alarma de autismo, sino que es que realmente no se ha estimulado correctamente. Entonces, lo que les quiero decir es que igual uno o varios signos de alarma no necesariamente van a mostrar autismo. Se debe mirar esa o hacer una lectura clínica adecuada, pero sí se recomienda consultar pues con un profesional en el neurodesarrollo para que se pueda hacer una evaluación diagnóstica, que se puedan incluir también herramientas como el A22, el MChat, que el MChat va de los 16 meses a los 30 meses, que se puede hacer una observación clínica estructurada, porque lo que siempre les he dicho desde la primera clase, cuando se hace una detección temprana, un diagnóstico temprano, pues vamos a partir de un diseño de intervenciones que sean adecuadas para que la persona, pues para que en ese caso el niño, pues mejore significativamente su desarrollo, pueda tener un buen perfil adaptativo, eh, pueda mejorar esa comunicación y esa calidad de vida, porque las intervenciones, todas las intervenciones, el punto focal de toda intervención, sea neuropsicológica, sea psicológica, sea de terapia ocupacional, sea fonoaudiológica, siempre va a ser mejorar la calidad de vida. Y que también entonces tenemos eh, lo que son los comportamientos y la comunicación social. Esa parte de la interacción, sobre todo la interacción social. Entonces recordemos que si, por ejemplo, la persona hace contacto visual, los ojos, y lo hace, por ejemplo, de manera muy inconsistente, si no mira o no escucha a las personas cuando lo están hablando, compartir con muy poca frecuencia algo que realmente le interesa, pues algún objeto de interés o alguna actividad de interés. Si no responde, por ejemplo, se demora en responder, también son signos de alarma a cualquier edad. También si, por ejemplo, pasa que a menudo el niño o la persona habla largo rato sobre un tema que prefiere y es ese tema y es ese tema. A ver, es también claro que nosotros todos como seres humanos, pues podemos tener hobbies,
podemos tener temas que nos interesen, temas que nos apasionen, pero ya de pronto es distinto cuando todo el tiempo estamos hablando de ese tema en particular y no damos espacio para otros temas. Entonces, si por ejemplo no hay otros temas o hablando de ese tema no permite que otros tengan la oportunidad de responder, lo que sería pues una comunicación a nivel recíproco, perdón, pues obviamente esto ya es un signo de alarma. Lo mismo, si por ejemplo hay o tienen expresiones faciales o movimientos que no coinciden con lo que están diciendo, lo que hablábamos hace un rato de la lexitimia o tener un tono inusual de la voz, muchas personas con autismo tienen de pronto un tono de la voz muy monótono, muy plano, casi similar a un robot. Sí podemos observar que también hay problemas para comprender el punto de vista de la otra persona o no poder predecir, por ejemplo, lo que son las acciones de otros también es un signo de alarma. Eh, Adoptar su comportamiento a situaciones sociales es un signo de alarma o tener dificultad para compartir, por ejemplo, un juego con otras personas. Bueno, vamos a abrir el chat para que en esos minutos que nos restan podamos responder algunas inquietudes que ustedes de pronto tengan. Por acá voy a estar revisando el chat para ver qué preguntas de pronto no he contestado. Bueno, por acá veo una pregunta que no había visto de Maureen. Ella nos dice lo siguiente: la repetición de ropa o procesos, eh, perdón, la repetición de ropa o procesos supone que las personas se adapten a ellos, pero en ciertos momentos esos deben cambiar. ¿Cómo puede ayudar a una persona a enfrentar este cambio? Ejemplo, de estudiar en la universidad a tener que trabajar. Sí, es una pregunta muy importante. Esta pregunta nos la hace Maureen Austuam Moya. Eh, Por ejemplo, pasa muy seguido cuando una persona va a cambiar del bachillerato a la universidad, muy frecuente, y no importa el nivel, por ejemplo, de autismo. Pasa incluso también, o esas crisis también pasan en esa parte del grado uno. Pasar de estudiar a pasar de trabajar también, ¿cierto? Pero pasa más como de el colegio, donde todo el tiempo ha visto a las mismas personas, a luego pasar de pronto a un entorno académico mucho más amplio como es la universidad. Lo primero siempre es la anticipación, explicar siempre va a ser la respuesta, explicar el cambio antes de que ocurra un cambio. Entonces, la previsibilidad para todos, incluso para las personas con autismo, nos reduce esa parte de la ansiedad. Explicar qué va a cambiar, por qué va a cambiar, cuándo va a cambiar. Así la persona tenga un autismo verbal y tenga alto funcionamiento, los pictogramas siempre van a hacer que la persona comprenda mucho más. ¿Por qué? Porque a nivel del autismo, el procesamiento sensorial a nivel visual es mucho mejor que el auditivo. Entonces, si podemos utilizar herramientas visuales o listas para mostrar el antes y el después, o también ejemplos de personas que han pasado por la misma situación, les va a ayudar bastante. Entonces, un ejemplo, si en el colegio estudiaba de 6 o de 8 de la mañana a 12 del mediodía, explicarle que en la universidad puede estudiar de 8 a 2 o de 9 a 3, o por ejemplo, ya que me estás preguntando de la universidad al trabajo, que si antes estudiaba de 8 a 3 a 1 de la tarde, pues ahora en el trabajo el horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que pues van a haber cambios como la vestimenta, que pues la idea es que se explique cómo va a ser un día típico para que él también pues a través de las historias sociales, que así es una técnica, también pueda trabajar.
Hay una técnica que es un mapa del cambio, como creación de, una mapa del de un mapa de cambio, entonces rutina anterior y la rutina nueva y la comparativa. Lo que se va a mantener, lo que va a cambiar. Y recuerden que igual los recursos de apoyo como son los pictogramas son esenciales. Igual siempre lo que les digo, no solamente la previsibilidad va a reducir la ansiedad, sino también trabajar esa flexibilidad cognitiva, que de hecho pues es una técnica que nosotros en neuropsicología trabajamos, para que pues las personas con autismo pues puedan tener en cuenta esos pequeños cambios, que pues caminar por una ruta diferente un día, por ejemplo, elegir entre dos opciones en vez de una. Bueno, en general, pues la meta es que pues, la persona tenga obviamente una primera experiencia ante la no eh, certeza. Bueno, por acá otra pregunta nos la hace Vivi Prebaño. Nos pregunta. Buenas noches. ¿Las crisis son solo sensoriales? No, las crisis no son solo sensoriales. Las crisis en las personas con autismo, sobre todo, por ejemplo, cuando hay pues alta sensibilidad, tiene varios orígenes. Las más frecuentes sí son sensoriales, pero por ejemplo también hay tipos de crisis que no son sensoriales, como por ejemplo esas crisis a nivel emocional que no saben manejar muy bien em, cómo dar respuesta o cómo responder ante eh, ante ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, angustia, frustración, miedo, cambios inesperados, que de hecho es lo que estábamos hablando en ese momento, sentirse incomprendido, sentirse solo, de hecho también genera una crisis, acumulación de estrés, porque a veces realmente no saben cómo gestionar esas emociones. Entonces pueden haber crisis sensoriales por emoción, por inflexibilidad cognitiva, un cambio muy abrupto. Entonces hay varios tipos. O una crisis, por ejemplo, porque no se logran comunicar, también generan crisis. Bueno, otra pregunta. Juan Carlos Infantes Molina nos hace la pregunta, una pregunta que es muy importante, y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se puede detectar el autismo en niños sordos? Eh, es posible, es decir, no hay pues como una limitación, obviamente es mucho más complejo por el hecho de que pues ya hay una hipoacusia o ya hay una sordera completa, algunas conductas que son típicas en el autismo se van a volver exactamente iguales, pero van a cambiar, por ejemplo, el hecho de que no va a responder al nombre, pero ya no porque tenga autismo, sino porque obviamente pues hay una dificultad a nivel en el proceso sensorial, eh, y pues el retraso del lenguaje obviamente no se va a evaluar de la misma manera. No importa, igual hay características que son centrales, como por ejemplo esa dificultad en la comunicación intencional. Así exista sordera, pues los niños de alguna manera, si no tengan ese acceso a la lengua de señas, así no hayan aprendido lengua de señas, pues igual está la búsqueda de llamar la atención de un adulto, señalando, jalando de la camisa al adulto o haciendo gestos. Si, por ejemplo, el niño sigue sin mostrar eso, si el niño sigue sin buscar, por ejemplo, el contacto de los adultos, si no usa al menos una seña o gesto de forma repetitiva, pues ya nos está mostrando que así sea una persona sorda, pues la persona sorda igual busca activamente una comunicación. Comunicación, como les mencioné, cualquier tipo de comunicación humana, tocar, mirar, hacer algo, un gesto para poder mostrar al adulto que quiere algo. Pues el ser humano intrínsecamente se quiere comunicar, como sea. Pero si es un niño sordo con autismo, de pronto no lo va a hacer y no se va a explicar por la dificultad auditiva, sino porque realmente pues no hay una intención comunicativa, esa es la clave, la intención comunicativa. Igual van a estar la interacción social atípica, entonces es muy común que en niños sordos pues el contacto visual, que es esencial en la comunicación del ser humano, no esté, o no busque igual a otros niños, la reciprocidad socioemocional, es decir, las mismas características del autismo está. Lo único que va a ser difícil o que de pronto no se va a evaluar con la misma calidad que queremos
es la comunicación verbal o responder al nombre, ¿cierto? Pero igual está la inflexibilidad, igual están las estereotipias o los patrones restrictivos y repetitivos, igual va a estar esa baja comunicación intencional, ya no desde lo verbal, sino de pronto desde los gestos, pero en general está la misma dinámica de evaluación que, que en el autismo típico, ¿cierto? De una persona que pues, no sea sorda. Entonces, igual un niño sordo también puede tener autismo, es decir, no son mutuamente excluyentes, pues son patrones que se puede dar, ¿cierto? Uno es más estructural a nivel de la parte pues, auricular y el otro es más de un procesamiento pues, de la formación de ese neurodesarrollo. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Mañana entonces recuerden que nuevamente tenemos clase a la misma hora. Espero entonces que descansen muchísimo. Mañana continuaremos con esa parte entonces de las personas que tienen altas capacidades o talentos. Vamos a hablar de Steven Wilshire para que lean un poco de él, que él es un artista visual, de hecho, con autismo. Al principio, de hecho, la historia de él es muy interesante porque era una persona no verbal y pasó a ser una persona verbal con los estímulos adecuados. Es una persona que hoy en día, pues, es un artista muy reconocido. Él es británico, es un artista británico, para que pueda mirar todo lo que ha hecho y las grandes mentes que tenemos en la humanidad. Espero que descansen muchísimo, que puedan tener un buen día el día de mañana. Nos vemos.